Acción Cívica no va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que hay un nuevo equilibrio de poder. Este nuevo equilibrio de poder tiene que ver con una decisión distinta de la sociedad de no apoyar la reconstrucción de un poder kirchnerista y de apostar a un poder republicano, distinto, democrático, con otra mirada. Y eso lo planteó la sociedad en el Parlamento. Nosotros creemos que la Constitución Nacional es muy clara y plantea el lugar del Parlamento como el lugar en el que se deciden los equilibrios de poder y los diálogos. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer en la Casa de Gobierno con el Ministro del Interior. En todo caso, el Ministro, como dice nuestra Constitución, tiene que venir al Parlamento, mandar los proyectos si los tiene, venir al Parlamento, discutir, tiene que venir el Ministro del Interior a discutir reforma política, tiene que venir el Ministro de Justicia para que cambiemos el Consejo de la Magistratura, tiene que venir el Jefe de Gabinete para discutir el fin de los superpoderes, tiene que venir el Ministro de Economía para discutir la baja de las retenciones industriales y agropecuarias, algunos cambios impositivos, la vuelta del federalismo, es decir, tienen que venir a cambiar la realidad que generó esta situación de este poder que la sociedad le dijo basta. Y nosotros no vamos a ir a un diálogo vacío, a un diálogo que lo que hace es vaciar el lugar que la gente llenó de contenido el 28 de junio. Ahora, ¿usted coincide con esta visión que comparten algunos dirigentes opositores, que en realidad el gobierno con los partidos políticos quiere discutir la reforma política y confeccionar los proyectos de ley con los sectores interesados, enviarlos al Congreso y que el Congreso los avale porque en definitiva fueron negociados con la UIA, la CGT, la Cámara de Comercio, etcétera? El gobierno puede hablar con quien quiera para redactar los proyectos de ley que quiera redactar. Ahora, después van a venir al Congreso y se van a discutir ahí. Y esa discusión volverán a venir los sectores interesados. Entonces, ¿para qué sirve discutirla en la Claro, Casa pero de es Gobierno? que si a nosotros nos llega un proyecto, vamos a ponerle, de cambio impositivo y eso se discutió con la UIA o lo que sea, nosotros vamos a volver a llamar a los sectores, van a venir y a partir de ahí se va a construir un consenso que es un equilibrio más amplio que el que puede tener el gobierno con un sector. Y además nosotros, ¿qué estamos diciendo? La gente, ¿qué dijo? No quiero más este poder kirchnerista, lo queremos acotado y nosotros vamos a ir a volver a generarle legitimidad a ese poder kirchnerista. No, la legitimidad está en otro lugar y nosotros nos vamos a quedar ahí y vamos a trabajar desde el lugar donde estamos habilitados socialmente. Fíjense ustedes... Ahora, perdón, diputada Bullrich, pero la sociedad está demandando una situación de diálogo, ¿sí? Hay una pequeña apertura, o por lo menos así se ha demostrado desde el gobierno. Después discutimos si es legítimo, si hay vocación de discutir o no. ¿Pero no le parece que la sociedad quiere ver a la oposición sentada en una mesa con el gobierno? Después discutimos si esa mesa sirvió o no. Bueno, ¿pero no le parece que tomar la actitud de que vengan todos al Parlamento es una actitud donde se cae en lo mismo que se estuvo criticando al kirchnerismo en los últimos años? ¿Cae lo mismo la oposición? No, exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque, fíjese usted, ¿qué significa el diálogo en una sociedad democrática y republicana? Significa que cada uno tiene que cumplir un determinado rol. Esto es lo mismo que si mañana los miembros de la Corte Suprema van y discuten con el Ejecutivo la sanción de un determinado proyecto, de una determinada, digamos, de las decisiones que tiene que tomar nuestra Corte Suprema de Justicia. No, la Corte Suprema de Justicia toma sus decisiones, el Parlamento toma sus decisiones y el Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento determinados proyectos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Decimos, el ministro tiene que venir al Parlamento, pero no es un problema de lugar formal, no es un problema de quién es el más vivo, no, es un problema de relación de fuerzas concretas. Es decir, el Ejecutivo tiene que venir a discutir los proyectos de ley, porque ¿cómo hablan los jueces? Por sus sentencias. ¿Cómo habla el Parlamento? Por sus leyes. Pero estamos en un sistema presidencialista. Toda la vida los diputados fueron a la Casa de Gobierno. No. A ver, vamos a remontarnos a Alfonsín. Alfonsín se reunía con la oposición en Casa de Gobierno. No. Menem se reunía con la oposición en Casa de Gobierno. No es así.
No. ¿Las fotos de Carlos Menem con Alfonsín? No, en Casa de Gobierno? pero no es así, no es así. Toda la vida los ministros iban al Parlamento como una cosa normal. El único gobierno que hizo que los ministros no fuesen al Parlamento es este gobierno. Hoy el ministro de Salud de la Nación, hoy tenía que ir al Parlamento. Tenía que estar a las 12 del mediodía en el Parlamento. ¿Saben lo que hizo? Mandó 2 tráficos y dijo, los que quieran venir a hablar conmigo, que vengan a mi despacho. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una estrategia. La estrategia es vaciar la legitimidad que se consiguió para llevarlo a otro lado. Fueron con una tráfic. Ahora, y hubo diputados que se subieron a la tráfic. Nosotros no. Ahora, Bullrich, más allá del diálogo al que llama el gobierno, lo cierto es que la etapa que se inicia, seguramente se va a iniciar desde diciembre con más fuerza, indica también que tiene que haber diálogo entre los legisladores, entre la oposición y el gobierno, porque si no, no se aprueba el presupuesto, no se aprueban las leyes para el campo, no se va a aprobar nada porque no va a haber diálogo entre ustedes. Entonces, ¿están preparados, por lo menos su sector de la oposición, para avanzar en un diálogo, aunque sea entre legisladores? Pero por supuesto, entre legisladores y con el Ejecutivo. Nosotros queremos que venga el ministro del Interior, si hace falta mañana mismo, si tiene un proyecto de primarias como dijo que tiene. Nosotros tenemos varios proyectos de primarias, tenemos proyectos para cambiar la autoridad electoral, de reforma política tenemos muchos proyectos porque hace mucho tiempo que el gobierno no quería discutir reforma política. La boleta única el año pasado no la quiso discutir, no convocó para discutir el año pasado la boleta única ni el cambio de la autoridad electoral. Entonces nosotros tenemos muchos proyectos para discutir y no solamente que discutir entre los parlamentarios, entre las distintas ideas que hay en nuestro país, sino con el gobierno. Es decir, el jefe de gabinete yo hace 1 año y medio que estoy en el Parlamento y el jefe de gabinete viene una sola vez y tiene que venir una vez por mes. Es decir que le faltan 12 visitas que tendría que haber hecho para informarle al... Entonces, que venga el jefe de gabinete, que vengan los ministros. Con cada ministro tenemos una agenda muy concreta para discutir. Imagínese usted ahora el ministro de Justicia. Hay que decirle, ministro, hay que cambiar el Consejo de la Magistratura y volver a un Consejo de la Magistratura que no mire así la declaración jurada de bienes de Kirchner porque los jueces tienen miedo. Tenemos que ir a un Consejo de la Magistratura que se anime a trabajar para que los jueces sientan libertad. Políticamente se da un quiebre en el acuerdo cívico porque Morales confirmó que va a ir, Katz por el lado del covismo también va a estar presente mañana a las 5 de la tarde y no la coalición cívica. ¿Cómo se interpreta esto hacia afuera? Se interpreta como que el acuerdo cívico es una suma de coaliciones y de partidos y que por eso no somos un solo partido, porque tenemos distintas ideas y distintas culturas. Nosotros creemos que nuestra cultura es una cultura más moderna, más eficiente, quizás más de entender más lo que significa el poder kirchnerista. Otros tienen una cultura más formal, ¿no? Decir, no, pero si invita al gobierno tenemos que ir. Y entonces hay distintas culturas. Ahora, eso no quiere decir que no seamos capaces de ayudarnos a entender la realidad del país y cambiarla. Diputada Bullrich, gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias por haber venido aquí. No nos olvidamos de